Muy buenos días. Quiero darles una muy cordial bienvenida a nuestro simposio de resultados de investigación e innovación sobre COVID. Vamos a tener 6 muy interesantes trabajos que se van a presentar. Mi nombre es Álvaro Ruiz, soy especialista en medicina interna y epidemiólogo clínico, profesor titular en la Facultad de Medicina. La dinámica que vamos a tener es, va a haber una presentación, después tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas, así que por favor envíen sus preguntas con anticipación, la pueden hacer por escrito. Y vamos a empezar de una vez invitando a Diana Carolina Urrego. Diana nos va a hablar sobre, va a presentar un trabajo que es aspectos demográficos, sociales y económicos potencialmente asociados a los resultados de la pandemia por el COVID-19 en Colombia, con enfoque especial en el departamento de Amazonas. Bienvenida, Diana. Buen día. Este trabajo se titula Aspectos demográficos, sociales y económicos potencialmente asociados a los resultados de la pandemia por el COVID-19 en Colombia, con enfoque especial en el departamento del Amazonas. La presente pandemia tiene sus orígenes en China. Este brote de infección respiratoria fue catalogado inicialmente como de origen desconocido. Posteriormente, el 12 de enero, China hizo pública la secuencia genética de este virus tratándose de una nueva cepa de coronavirus, el SARS-CoV-2. El 11 de marzo, por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, la Organización Mundial de la Salud determinó que podía caracterizarse como una pandemia. En Colombia se detectó el primer caso de COVID-19 el 6 de marzo de 2020. Al 20 de agosto a nivel mundial se han presentado más de 210 millones de casos y más de 4 millones de muertes. En nuestro país, a la misma fecha, se han confirmado 4.883.932 casos con más de 124.000 fallecidos. Es importante entender además el contexto del Amazonas. Según la proyección de población del DANE, para el departamento del Amazonas, la población para el año 2020 es de 80.287 habitantes. En cuanto a la diversidad étnica, para 2018, el porcentaje de población indígena fue de 47.000,5% y la concentración de población en zona rural fue de 39,1%. Estas características confieren una alta vulnerabilidad a este departamento, dado un mayor índice de pobreza en las zonas rurales y en las poblaciones indígenas. Adicionalmente, este departamento tiene una proporción de necesidades básicas insatisfechas del 35,2% y un índice de pobreza multidimensional de 34,9%. Estos dos índices están por encima de los valores del nivel nacional. Es importante además resaltar que el Amazonas se encuentra ubicado en el trapecio amazónico, compartiendo frontera con Brasil y Perú. La tasa de desempleo es del 9,6%. El 31,7% de la ocupación está relacionada con la administración pública y defensa, seguido por el comercio, hoteles y reparación con un 29,1% y la agricultura, ganadería y pesca con un 17,5%. Este departamento cuenta con un hospital de segundo nivel en Leticia, el cual por fallas de tipo administrativo y financiero debió ser intervenido el 1 de mayo de 2020. Lo anteriormente mencionado demuestra que el departamento del Amazonas está estructural e históricamente afectado por múltiples factores que podrían explicar el mayor impacto por el nuevo coronavirus. Problema de investigación. La magnitud del impacto por la pandemia en los diferentes territorios del país ha sido desigual, evidenciándose un mejor o peor pronóstico. Con este estudio se pretende analizar cuáles son los determinantes demográficos, sociales y económicos que establecen que en el Amazonas se haya presentado una alta incidencia de morbilidad y mortalidad por el COVID-19 durante el año 2020 en comparación con otros departamentos del país. La relevancia de este estudio es establecer la relación de los determinantes sociales y el impacto del COVID-19 en una población. Así se pueden enfocar las políticas públicas a sus necesidades y características específicas, teniendo una mejor probabilidad de éxito. Nuestro propósito fue definir la posible relación de los altos niveles de morbimortalidad al inicio de la pandemia y la vulnerabilidad conferida por las inequidades históricas en el departamento del Amazonas. Nuestro objetivo general fue establecer las principales
los principales determinantes relacionados con la rápida propagación del COVID-19 en Colombia, en especial en el departamento del Amazonas, durante el año 2020. Para ello se llevó a cabo un estudio multimétodo, mixto concurrente. En el módulo cuantitativo se desarrollaron dos componentes, uno descriptivo analítico y el otro ecológico. En el componente descriptivo analítico se realizó un diseño transversal retrospectivo. Se comparó la incidencia acumulada de morbilidad y mortalidad, los tiempos de diagnóstico, notificación, recuperación y muerte entre Amazonas y Colombia, y se ejecutó un análisis de supervivencia. En el componente ecológico se tomaron como variables dependientes la incidencia acumulada de morbilidad por 1.000 habitantes y la incidencia de mortalidad por 100.000 habitantes por COVID-19 en los diferentes departamentos y distritos de Colombia. Las variables independientes fueron la proporción de personas con afiliación a un régimen de salud, la proporción de población indígena y afrodescendiente, de población urbana y rural, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, el índice de pobreza multidimensional y el índice de pruebas por 1.000 habitantes. Con estas variables se realizaron análisis univariados, bivariados, multivariados y se emplearon pruebas de correlación y análisis gráfico. En el componente cualitativo se realizó un diseño descriptivo exploratorio con muestreo a conveniencia y se aplicaron entrevistas a distintos grupos poblacionales. Posteriormente se analizaron e interpretaron datos cuantitativos y cualitativos y se realizó una triangulación concurrente de los resultados. En esta triangulación se integraron no solamente los componentes de los dos estudios cualitativo y cuantitativo, sino además la búsqueda de literatura encontrada sobre el tema. En cuanto al comportamiento epidemiológico del COVID-19, se encontró que para el periodo estudiado, es decir, desde el inicio de la pandemia al 31 de diciembre de 2020, de los departamentos incluidos en la presente investigación, Amazonas presentó la mayor incidencia diaria de morbilidad, siendo de 183,4 por 100.000 habitantes, seguido de San Andrés, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Antioquia y Valle. Con respecto a la incidencia acumulada de morbilidad, se observó que en los primeros 4 meses de la pandemia, el Amazonas presentó un inicio más rápido y superior al resto de los departamentos estudiados. Con respecto a las características sociodemográficas de los casos, se evidenció que para el Amazonas la mayor proporción se encontraba entre los 15 a los 39 años, demostrando una mayor incidencia en este grupo de edad comparado con el nivel nacional. En cuanto a la incidencia acumulada de morbilidad por etnia, en el Amazonas se presentó más del doble de casos que a nivel nacional. Respecto a la incidencia de mortalidad, se encontró como resultado del análisis de supervivencia para Amazonas una mayor afectación de grupos poblacionales de 40 años y más, especialmente en el grupo de edad de 70 años y más, donde ocurrieron el 50% de las muertes, comparado con la mortalidad a nivel nacional, donde se presentó en las personas de 80 años y más. Con relación al sexo, se observó que a nivel nacional y Amazonas la proporción de muertos fue más alta en los hombres respecto a las mujeres. En cuanto a las tasas específicas de mortalidad para los grupos étnicos, este trabajo identificó que en el periodo estudiado la tasa de mortalidad en indígenas fue 2.6 veces mayor en Amazonas que a nivel nacional. Asimismo, la proporción de casos importados para este departamento fue casi 20 veces mayor que a nivel nacional. Respecto al componente cualitativo, se evidenciaron como dinámicas de frontera el hecho en que Tabatinga y Leticia, aunque pertenecen a distintos países con diferentes políticas y leyes, culturalmente se comportan como un solo territorio. En consecuencia a este relacionamiento constante, a la diferencia de medidas de estas dos ciudades en un contexto como el de Leticia, con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza multidimensional y de informalidad laboral, en un extenso territorio fronterizo poco controlado, llevó a que las personas de Leticia se desplazaran a Brasil en búsqueda de trabajo, de precios más económicos en el comercio y para continuar con sus actividades de esparcimiento.
En cuanto a la detección temprana de los casos, se identificó que la ubicación geográfica de Leticia dificultó aplicar la definición de caso utilizada en el país para detectar casos probables, ya que no era fácil de adoptar en una población fronteriza y confundía al personal de salud, impidiendo en algunos casos un diagnóstico temprano. Se resaltó además que el personal de salud entrevistado refirió no contar con equipos básicos para el manejo de pacientes con COVID-19 y, empeorando aún más la situación, la planta de oxígeno del hospital colapsó, obligando a la remisión urgente de los pacientes a otros lugares. Este desabastecimiento de personal, insumos y equipos médicos, sumado a la deficiencia en la prestación de los servicios, se tradujo en muertes que, según algunos médicos entrevistados, de haber tenido los elementos necesarios, pudieron haberse evitado. En cuanto a las comunidades indígenas, un líder de la comunidad ticuna aseguró que cuando empezaron a presentarse los casos, las instituciones de salud estuvieron ausentes y que no recibieron atención médica debido al colapso del hospital, evidenciándose cómo estas barreras llevaron a que la comunidad indígena sintiera temor de consultar y, según algunos entrevistados, al no recibir atención médica alopática o al haberla recibido de manera tardía, conllevó a muerte de miembros de las comunidades indígenas. Discusión. Como se expuso en los resultados, el comportamiento epidemiológico evidenciado en el Amazonas podría relacionarse con la vulnerabilidad anteriormente expuesta. Con respecto a las características sociodemográficas de los casos, se evidenció que para el Amazonas la mayor proporción se encontró entre los 15 a los 39 años, lo que probablemente estaría asociado con que en este grupo de edad se encuentra la población económicamente activa, en un municipio con predominio de informalidad laboral y bajos recursos económicos, conllevando a que se dificultara el acatar las medidas de aislamiento obligatorio por la necesidad de salir a trabajar, asumiendo así un mayor riesgo de contagio. En cuanto a la morbilidad en el Amazonas, se puede concluir que hubo una mayor incidencia de casos posiblemente relacionados con factores como la informalidad laboral, la etnia y los bajos recursos económicos. Respecto a la incidencia de mortalidad, se demostró la existencia de un vínculo entre la incidencia de mortalidad evidenciada para el Amazonas y los determinantes sociales de sexo, etnia y edad. También se evidenció la influencia de la ubicación fronteriza en la propagación del COVID-19 en Amazonas. En consecuencia, los resultados de este estudio mostraron la deficiencia de políticas enfocadas a poblaciones específicas como son los territorios de frontera, por lo cual es indispensable que los tomadores de decisiones realicen un abordaje integral en salud, donde se tenga en cuenta las necesidades específicas de las zonas de frontera con población étnica. De igual manera, es importante buscar la articulación de políticas entre los países fronterizos en medio de la coyuntura actual. Se puede concluir entonces que aunque en Colombia se dictaron medidas preventivas como la cuarentena, algunos factores como los bajos recursos económicos, las altas tasas de desempleo y de informalidad laboral en el Amazonas, sumado a las escasas ayudas económicas recibidas por parte del gobierno nacional, dificultaron acatar las medidas de confinamiento en las poblaciones más vulnerables, dada la necesidad de buscar el sustento diario y aumentando el riesgo de infección por COVID-19. Es importante entonces hacer intervenciones enfocadas en estas poblaciones, tales como ayudas financieras periódicas y suficientes, y priorización para la vacunación, como se observó en el primer semestre de 2021. Asimismo, este estudio mostró cómo la pobre oferta de servicios de salud fue otro de los determinantes relacionados con la afectación por el SARS-CoV-2 en la población del Amazonas, pues dado que los médicos no tenían la infraestructura, equipos ni personal médico necesario para hacer frente a la demanda y la complejidad de los pacientes, estos debieron ser remitidos a hospitales de otros departamentos, aumentando el tiempo de recuperación. Asimismo, la demora en el procesamiento de las muestras para diagnóstico del COVID-19 y la dificultad para la aplicación de la definición de caso en zonas de frontera posiblemente aumentó el tiempo de diagnóstico en comparación con el nivel nacional. En consecuencia de lo anterior, tanto las personas de la comunidad general como de la comunidad indígena asociaron ir al hospital con un mayor riesgo de muerte, por lo que evitaron buscar atención médica y prefirieron recurrir a tratamientos ancestrales. Por lo anterior, es importante fortalecer el sistema de salud y garantizar el acceso a los territorios distantes. De igual forma, se exalta la importancia de hacer presupuestos en salud flexibles, que permitan hacer adecuaciones según las necesidades específicas de cada población. Con respecto a la etnia en Amazonas, se demostró una mayor afectación por COVID-19
en estas poblaciones, en consecuencia, los bajos ingresos económicos y el predominio de la informalidad laboral. Adicionalmente, se evidenció que las creencias indígenas no fueron el único impedimento para que estas comunidades consultaran a los servicios médicos occidentales. La ausencia de atención y la falta de articulación con la medicina tradicional también fueron una barrera para el acceso a la atención en salud, exaltando la importancia de crear mecanismos para disminuir las brechas entre la medicina occidental y la tradicional. De lo anteriormente enunciado se puede concluir que algunos determinantes y características demográficas, sociales y económicas propias del territorio, como la pertenencia étnica, el estrato socioeconómico, la informalidad laboral, el desempleo, la inadecuada oferta en los servicios de salud y la ubicación geográfica, estuvieron potencialmente asociados al impacto evidenciado en el Amazonas por el COVID-19. Igualmente se demostró cómo estas particularidades dificultaron la implementación de las políticas para la prevención y la mitigación del SARS-CoV-2. Por tanto, es esencial tener en cuenta las desigualdades estructurales de un territorio al diseñar e implementar políticas, no solo frente a la pandemia por COVID-19, sino también frente a otros problemas de salud pública. Como aportes podemos dejar entonces que las comunidades vulnerables son las que están pagando el precio más alto frente a la pandemia, los territorios con poca presencia del Estado, territorios fronterizos, comunidades con bajos ingresos económicos y altos índices de informalidad laboral. Es importante entonces visibilizar las necesidades propias de estas poblaciones y a partir de estas planear y diseñar políticas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida y bienestar, y por ende su capacidad de respuesta y recuperación ante esta pandemia y ante cualquier otro posible fenómeno agresor en el futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diana, por la presentación, realmente muy interesante. Hay una inquietud que surge y es, claro, Amazonas, que todos vimos que fue muy golpeada por la pandemia, es un departamento con un alto porcentaje de población rural, un alto porcentaje de población indígena, alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, índices de pobreza elevados, fronteras transparentes, y claro, eso probablemente causó el problema. La pregunta es, ¿por qué si Putumayo, que debe tener las mismas condiciones y queda al lado de Amazonas y tiene frontera transparente con Ecuador y con Perú, y por qué Vaupés, que tiene frontera transparente con Brasil y tiene las mismas condiciones, por qué no fueron tan afectados ellos? Buenos días. Pues bueno, en comparación con otros territorios fronterizos podría ser, aunque bueno, lo que me dice es que Putumayo sí comparte frontera también con Brasil. Por parte del Amazonas se vio el hecho de que las medidas que se tomaron en Brasil fueron muy tarde. El hecho de la informalidad laboral, como les comentábamos, es mucho mayor la informalidad laboral, las necesidades básicas insatisfechas y el índice de pobreza multidimensional. En este momento recuerdo que está por encima del Putumayo. Y con respecto a las comunidades indígenas, estas también hicieron un aporte al hecho de que la transmisión fuera mayor, de que no hubiera un buen control. Dado a la internacionalidad, dado que estas comunidades indígenas definitivamente, o bueno, en su mayoría no tienen, digamos, una frontera, ellos se comunican entre sus familias, entre las otras tribus, llamémoslo así, y tienen un paso constante. Yo pienso que podría ser por eso. Bueno, muchas gracias. Sí, probablemente además que hay un núcleo grande que es Leticia, que es más grande que las capitales de los otros departamentos a los lados y Tabatinga, pero muy interesante. Las personas que quieran que sus preguntas sean respondidas, porque se nos acabó el tiempo, pueden contactar directamente a Diana, pero felicitaciones que llegan por comentarios y por una presentación excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con un segundo trabajo que nos va a presentar Jesús Rodríguez. Muy buenos días, Jesús. El trabajo es Mortalidad observada y esperada y su relación con la epidemia por COVID-19 en la Amazonia colombiana durante el año 2020. Adelante, por favor, Jesús. Muy buenas, estimados
profesores y estudiantes que asisten al Congreso de Investigaciones de la Universidad. Con mucho gusto les presento los resultados de nuestro proyecto de investigación. El título de nuestro proyecto es Mortalidad observada y esperada y su relación con la epidemia por COVID-19 en la Amazonía colombiana durante el año 2020. El contexto en el que se desarrolla este estudio es, en primer lugar, la Panamazonía. Es una región muy extensa de bosque húmedo tropical y subtropical más grande del planeta y que se extiende por 9 países de Sudamérica. La parte correspondiente a la Amazonía, ubicada en Colombia, tiene una extensión de más de 400.000 kilómetros cuadrados, que hace un poco más del 35% del territorio colombiano y abarca 6 departamentos: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. Las características que expresan la vulnerabilidad de la región frente a potenciales problemas de salud son básicamente la baja densidad poblacional, el alto porcentaje de indígenas y el bajo grado de urbanización, entre otros, que tiene esta región con respecto al país. Los efectos de la pandemia por COVID-19 en la región se han visto dados fundamentalmente por las altas tasas de mortalidad, defunciones por 100.000 habitantes por COVID-19 que se han registrado durante el 2020 en la región, con el Amazonas y Caquetá como primero y quinto, respectivamente, en la magnitud de las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes del país. El propósito de nuestro estudio es aportar en la construcción y análisis de indicadores de mortalidad en la Amazonía colombiana para enfrentar con políticas públicas bien informadas la pandemia por COVID-19 y otros problemas de salud que se presenten en esta región. A partir de una hipótesis que hemos desarrollado sobre la posible asociación entre completitud del registro de mortalidad y el exceso de mortalidad por todas las causas, y al mismo tiempo de su relación con el desarrollo de la epidemia por COVID-19, hemos identificado el siguiente objetivo general de la investigación, que es justamente identificar la asociación entre completitud del registro de muertes en la Amazonía colombiana y el exceso de mortalidad estimada y su relación con el desarrollo de la epidemia del COVID-19 durante el año 2020. Para poder responder a este objetivo hemos desarrollado las herramientas siguientes. Hemos calculado el exceso de mortalidad definiendo como tal al porcentaje que el número de muertes observadas o registradas de la región Amazonía resulta de las muertes esperadas para el año 2020 en la región. Las muertes esperadas las hemos calculado utilizando la herramienta metodología de canales endémicos, muy utilizada sobre todo en los últimos 30, 40 años en el ámbito de la vigilancia en salud pública para poder anticiparnos a los brotes de enfermedades epidémicas en muchos países. Y así, utilizando esta herramienta, tomando como periodo de referencia las muertes por todas las causas registradas en el país entre 2015 y 2019, con sus límites de confianza por periodos mensuales, se obtiene la serie de muertes por departamento de residencia y mes de ocurrencia del evento muerte por todas las causas que se aplica a la población estimada para el 2020 en la región, para así obtener las muertes esperadas para ese año. Con vistas a identificar
las coberturas o completitud de la mortalidad en la región, hemos utilizado el aplicativo computacional Anaconda, diseñado por la Universidad de Melbourne y el Instituto de Salud Pública y Medicina Tropical de Suiza. Ellos han diseñado y ajustado un modelo de regresión lineal múltiple de efectos aleatorios que permite estimar la completitud de la mortalidad de una región en un año definido. Aquí les muestro la regresión y los parámetros que se estiman. A partir de ahí tenemos los siguientes resultados principales. Para todas las regiones del país, las 7 regiones, Central Caribe, Oriental, Bogotá, Orinoquía, Amazónica y Pacífica, hemos calculado la completitud en porcentaje y el exceso de mortalidad, como también el porcentaje que hacen las muertes registradas de las esperadas, y esos pares de valores que resultan por cada región los hemos graficado, y acá ustedes pueden ver el gráfico, al cual se puede ajustar de manera relativamente razonable una regresión lineal simple que tiene un coeficiente de correlación simple de menos 0,65, estadísticamente significativo. En el ámbito de los departamentos de la región de la Amazonía, hemos construido también la completitud y el exceso de mortalidad por departamento, y en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver los pares de valores graficados y la línea recta que mejor ajusta los 6 puntos o coordenadas con un coeficiente de correlación muy bajo, no estadísticamente significativo, de 0,19. Pero si en este ejercicio excluimos los departamentos del Guaviare y Vaupés por presentar los valores de exceso de mortalidad muy bajos, en un contexto de valores entre 20 y tantos y 80 y tantos %, y además por tener tasas de mortalidad globales no bien asociadas a los porcentajes de población mayor de 65 años, que están entre 4.5 y 5 para estos dos departamentos. Al excluir estos por estas razones, podemos obtener unas gráficas de las coordenadas de pares de valores estimados para los 4 departamentos restantes, que sí permiten el ajuste muy razonable y estadísticamente significativo de una regresión lineal simple con un coeficiente de correlación de menos 0,87. Las curvas que mostramos a continuación están dibujando los comportamientos en la Amazonía y en Colombia de los canales de muertes mensuales construidos para el año 2020, sobre el cual se han superpuesto las curvas de muertes observadas por todas las causas en el 2020 en rojo y la curva de muertes observadas por COVID-19 en negro. Fíjense que los perfiles de ambas curvas son muy similares en los dos ámbitos. Quiero resaltar eso. Si lo vemos en el ámbito de la región amazónica únicamente, los distintos departamentos, el comportamiento en ellos de las muertes por COVID-19 en el año 2020 dibujan las curvas que se presentan en el gráfico que está en el margen
superior izquierdo de la diapositiva que ustedes ven. El exceso de mortalidad está dibujado en el otro gráfico y pueden ver también la correspondencia casi perfecta que existe entre las curvas por cada departamento de muertes por COVID y mes y el exceso de mortalidad. Voy a solamente a tratar de describir lo que pasa con el departamento del Amazonas. Fíjense ustedes que el exceso de mortalidad en el Amazonas resulta de los valores más altos que se tienen en los departamentos de la Amazonía, pero hay un detalle muy importante que solo muestra el Amazonas, y es que en enero y febrero del año 2020 se muestra un primer exceso de la mortalidad, ¿sí? Que no se corresponde con muertes por COVID-19 en ese mismo periodo y que podemos intuir corresponde realmente a muertes por COVID-19 que no se han registrado como tales, ¿sí? Y que dan cuenta probablemente de un inicio más temprano de la epidemia en nuestro país desde el mes de enero por el departamento Amazonas. Después está el exceso de mortalidad que coincide, ¿verdad?, en términos de su perfil con la curva de muertes por COVID-19 para el departamento del Amazonas. Lo otro que quiero destacar, el gráfico de exceso de mortalidad, es el comportamiento de las curvas para Vaupés, Putumayo y Caquetá, principalmente, que muestran déficit de mortalidad o comportamientos de la curva observada de muerte por debajo de la línea en negro horizontal que define un número de muertes observadas inferior al número esperado de muertes. Este déficit de mortalidad encontrado acá puede estar asociado indirectamente con la pandemia del COVID, porque se da en un periodo de tiempo que está incluido en el periodo de declaración nacional de cuarentena obligatoria o de aislamiento social preventivo obligatorio que se da en ese mismo periodo y que puede hablarnos de ocurrencias de muertes no registradas debido justamente al aislamiento, sobre todo de poblaciones ubicadas en regiones de poca, digamos, comunicación. Pasando a las conclusiones, quiero llamar la atención sobre, uno, lo que hemos encontrado de relación inversamente proporcional entre completitud y exceso de mortalidad en la Amazonía, en 4 departamentos de la Amazonía, ¿verdad? Además de todas las regiones del país. 2, quiero llamar la atención enfatizando la asociación encontrada entre el exceso de mortalidad y el número de fallecidos por COVID-19 en los departamentos de la Amazonía y que ya explicamos antes. Además, llegando entonces a las consideraciones finales que se desprenden de nuestro trabajo en términos de lo que hemos pretendido aportar con nuestro trabajo para la mejor utilización de la herramienta exceso déficit de mortalidad en el ámbito de la vigilancia en salud pública, hemos encontrado que la asociación entre el exceso y déficit de la mortalidad por todas las causas y el registro de fallecimientos por COVID-19 valida la existencia de un buen registro de la mortalidad por COVID-19 durante la pandemia en la región, y esto, por supuesto, permite anticipar o predecir el comportamiento de la pandemia con el exceso o déficit de la mortalidad.
En segundo lugar, el hallazgo de la correlación inversa entre el exceso de la mortalidad y la completitud del registro de muerte del mismo, se desprende que al comparar regiones geográficas con el exceso de mortalidad, habría que considerar la completitud de las muertes y que al mejorar la completitud podríamos incrementar la utilidad del uso del exceso de mortalidad. Hasta aquí nuestra presentación. Estas son nuestras fuentes consultadas. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Eso es realmente fascinante el trabajo y muy elegantemente modelado, y muy interesante la idea de que pueda haber habido un inicio temprano de la epidemia en Amazonas. Es muy interesante. En la presentación anterior había habido una pregunta en relación con cuáles podrían ser las explicaciones entre las diferencias enormes que se ven entre Amazonas y los departamentos circundantes que tienen las mismas características socioeconómicas. ¿Hay algo que usted nos pueda ayudar, nos pueda colaborar para iluminar esta inquietud de por qué, si son departamentos contiguos, por qué si tienen las mismas circunstancias, por qué le fue peor a Amazonas que a los demás? Creo que su micrófono está cerrado. Pero decía, muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. Claro, elucubrando sobre esto, yo diría que habría que considerar, por ejemplo, que el Amazonas ya en otras circunstancias epidémicas que hemos sufrido de enfermedades infecciosas, ha sido la puerta de entrada a Colombia de este tipo de problemas. Esta vez fue lo mismo. Parecería que la epidemia a nosotros nos empezó por ahí, siendo una de las ciudades capitales mayores de la Amazonía colombiana. Podría decirse que tiene un atractivo particular para que se propague rápidamente una infección que entre por ese puerto. Eso marca una diferencia, pero claro que la diversidad de población, de densidad poblacional, no así tanto de tamaño, pero entre los departamentos de esa región es muy difícil a mi juicio la comparación entre ellos para sacar conclusiones, a no ser esta que he dicho del que el comienzo o la puerta de entrada tanto a la Amazonía como a Colombia ha sido, por sus características particulares, el departamento de Amazonas. Otras diferencias, poder explicarlas, está dada por las condiciones socioeconómicas que existen, que aunque son parecidas en términos demográficos, hay diferencias importantes que explican otras cosas, ¿verdad? Sí. Perfecto. A mí me parece muy interesante esa explicación que usted da, porque ese mismo concepto de frontera, digamos, transparente, que se pasan de un lado al otro, también podría existir para los lados, porque también dice uno, la gente de Amazonas se puede pasar para el departamento del lado, la gente de Amazonas se puede pasar para el otro departamento, pero el atractivo que tiene Brasil y el atractivo que tienen Tabatinga y Leticia, yo creo que son una fuente muy importante de los problemas que se ven en Amazonas, no solo con COVID. Bueno, muchas gracias. Claro que Hay sí. muchas felicitaciones de parte del grupo, de los participantes, y algunas inquietudes que probablemente ellos lo van a contactar. Quiero agradecerle su participación y su presencia. A usted. De verdad fue un gusto haberlo tenido con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti. Muy amable. Bueno, seguimos adelante entonces. Tenemos nuestro siguiente trabajo, que es la COVID-19 y microempresas
un estudio exploratorio en Bogotá, Colombia, que va a ser presentado por Jesús Perdomo. No sabemos si él está ya en sala. Tenemos la grabación, pero no sabemos si está en sala o si hay alguien que lo esté representando. Yo creo que podríamos ir poniendo la transmisión. La COVID-19 y microempresas, un estudio exploratorio en Bogotá, Colombia. Muy bien, contexto y problema. El contexto fundamentalmente está centrado en la línea de trabajo de este congreso, que es la COVID, o investigación sobre la COVID y sus consecuencias. Por supuesto que está asociado al tema de la emergencia nacional de la COVID desde el 22 de marzo del 2020. El foco de trabajo es el tejido microempresarial, es decir, empresas hasta 10 empleados que estén localizadas en Bogotá. Y el trabajo de campo, pues como la coyuntura lo ameritaba, se hizo entre septiembre y noviembre del año 2020. El problema es simple en el sentido de que era urgente. Nos interesaba investigar sobre cuáles fueron algunas de las respuestas de un conjunto de microempresarios a los desafíos económicos de la COVID-19. ¿Por qué es importante el estudio? Bueno, hay una cosa de coyuntura, entonces es relevante pues por la coyuntura misma. O sea, producir investigación sobre la coyuntura siempre es un reto y en ese sentido pues había que apostar en esa dirección. El segundo factor de relevancia es de que los microempresarios es un tejido empresarial de alta relevancia socioeconómica, pero desafortunadamente en el margen de la investigación en management o en administración. Eso nos lleva a pensar que, por ejemplo, si uno lo ve en términos de cifras, si tenemos un tejido empresarial colombiano en el 2019 con fuente ACOPI de 1.600.000 empresas, 1.500.000 son microempresas, es decir, más del 90% del tejido empresarial colombiano son microempresas. Y por supuesto, Bogotá, al ser la economía subregional más grande de Colombia, pues tiene la misma estructura. Entonces, evidentemente era un tejido empresarial de alta relevancia para afrontarse la pregunta problema. Y en el margen, en ese sentido relevante, para la administración, para el management, las microempresas, pues es un sector de baja investigación, de poca investigación, de investigación marginal. Uno diría fundamentalmente porque los modelos de gestión y estrategia allí no son formales, entre comillas, es decir, hay una gerencia, hay una gestión, pero se consideran no documentadas, no formalizadas, no llevadas a documentos y procesos. Ese es un imaginario que está presente, que está en el día a día, y que quizás eso nos lleve a pensar de que este tipo de empresas tienen una baja productividad y una baja capacidad de innovación. Además de eso, estas microempresas pues tienen muy bajo poder de lobby, es decir, que la política pública está un poco ajena a ellas o ellas son simplemente subsidiarias de la política pública. Otro elemento que hace visible y relevante esta población de estudios es que la tasa de fracaso en los primeros 5 años es muy alta, es alrededor del 43%, bueno, considerando MIPYMES, pero incluso si uno considera solo microempresas puede ser un poco mayor. El objetivo del estudio, como todo estudio en coyuntura, buscaba explorar sobre un conjunto de microempresas del sector industrial de la ciudad de Bogotá, la forma como se afrontó el desafío de la COVID-19. Para eso, ¿qué se hizo? Bueno, la exploración implica
normalmente un estudio cualitativo si uno quiere tratar de entender, no solamente explicar qué está pasando. Y claro, al ser un sector poco estudiado, había que meterse un poco de cabeza. Se hizo una muestra no probabilística de 50 microempresas del sector industrial en la ciudad de Bogotá y consideramos criterios de inclusión que esta fuera una microempresa, es decir, hasta 10 trabajadores, que estuviera en el registro mercantil y que tuviera mínimo 6 años de operación en el mercado. Eso tratando de buscar algo de formalidad a eso que, a lo que ha huido o por lo menos ha prefigurado la disciplina de la administración. El perfil la muestra en 2 datos globales. El 50% de las microempresas entrevistadas tenía hasta 10 años de operación, es decir, mantuvieron el 43% de supervivencia. El 78% de los propietarios gerentes tenían formación de pregrado. Este fue un hallazgo coyuntural, pero bueno, pensábamos al inicio de los prejuicios que están en esta falta de investigación, de que había otro nivel de formación en los propietarios gerentes. Se utilizó un instrumento de recolección de datos a través de una entrevista semiestructurada al propietario gerente, más o menos de unos 70 minutos, y como se había dicho, se realizó entre septiembre y noviembre del 2020. Bueno, resultados. La entrevista trabajó sobre 4 grandes bloques: el bloque de impactos, el bloque de apoyos recibidos por los microempresarios, algunos ajustes que se hicieron en la coyuntura y lo que ellos consideraban como desafíos a futuro. Bien, la cuantificación es simplemente ilustrativa. Detrás de esto lo que nos interesaba era el discurso que estaba plasmado. No fue sorprendente entonces encontrar que los principales impactos negativos para estos microempresarios era la disminución de ingresos y el recorte de personal, pero en las entrevistas empezaron a surgir cosas chéveres, diríamos, novedosas para nosotros. Quizás se estaban realizando con más cotidianidad, pero esto de la disminución de salarios se convirtió, digamos, como en un factor diferencial de los hallazgos. Por ejemplo, en los verbatims de las entrevistas salían cosas como estas: realizamos acuerdos de pago tratando que el personal mantuviera su trabajo, así no se pagara lo suficiente. O nuestra estrategia fue mantener a los empleados con un salario inferior al acordado en el contrato laboral. Como política, inicialmente nos tocó reducir los honorarios y salarios de los empleados que mantuvimos. Esto, en el curso de las entrevistas, en el contenido de las entrevistas, lo identificamos como una tensión ética. Reducir salarios es ilegal, no está contemplado en la ley. Por lo tanto, detrás, digamos, de este discurso había eso, había una tensión ética por mantener el trabajo a costa de una ilegalidad que lo permitía una flexibilidad por el tamaño de la empresa. Entonces uno imagina a los empresarios, a estos propietarios empresarios negociando con sus trabajadores en ámbitos de confianza y con estas tensiones éticas y de presión económica, pensando en esta dirección. Fue interesante y fue un primer hallazgo novedoso. De los impactos positivos, lo mismo. Quizás uno intuía, pensaba que el resultado de la investigación iba en esta dirección, pero la implementación de plataformas digitales pues se disparó. Claro, quizás uno en medianas y grandes empresas lo entendería, pero en pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores, esto no se veía tan claro, y fue para nosotros también una sorpresa. Diciendo en forma de verbatim, no todo ha sido malo.
Una de las bondades que hemos podido lograr con la emergencia sanitaria es aprender a utilizar herramientas tecnológicas, pudiéndonos comunicar con nuestros clientes electrónicamente. Entonces, la visibilidad de lo digital fue un segundo gran hallazgo en este primer gran bloque de la entrevista. Claro, todos nos acordamos de que en la coyuntura el gobierno, tanto nacional como local, se volcó a los apoyos al sector empresarial, se hicieron de diferentes tonos, pero en últimas, digamos que lo que era más visible era la posibilidad de acceder al crédito, por lo menos así se generó en Colombia. Entonces, la utilización de los créditos en pandemia también era esperable, sorprendente pero esperable. Entonces el pago en nómina, mantener el trabajo, parece que se concentró en esa línea de solución, se concentró en la mantención del trabajo sin que otras cosas aparecieran, pero el 60%, así como aparecía en los despidos, disminuciones de salarios, pues se reflejó nuevamente en el crédito. Ahora bien, en el discurso, en la presentación de la entrevista, apareció que el 60% de los microempresarios solicitó crédito, el otro 40% no, para afrontar las crisis, con un 66% de rechazo. Y volvemos al problema de la informalidad. Estos 66% de microempresarios pues se fueron al crédito informal. Eso lo intuíamos, lo sabíamos, entendíamos que el sector microempresarial trabajaba en esa tónica, pero aquí se reveló de una manera vehemente. Acudimos a créditos primero al sistema bancario, pero no fue positivo. Entonces, de manera inmediata acudimos a agentes informales que siempre nos prestan, básicamente con pagares y respaldos. Tercer bloque de la entrevista nos llevó a cuáles fueron los ajustes del negocio. Bueno, en línea con lo positivo, pues evidentemente salieron elementos claves como la implementación de la venta online, la creación de páginas web, la construcción de bases de datos de clientes. Todo esto en la dirección de por dónde se fueron moviendo los ajustes del negocio. Y lo cual es elocuente. Volcamos todo nuestro esfuerzo en mantener las ventas. Por consiguiente, activamos las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. De esta manera pudimos vender nuestros productos y llegar a nuestros clientes. Empezamos a utilizar Internet. Reitero, en entidades medianas y grandes era algo normal, se iba a profundizar, pero en las microempresas, pero de 10 empleados, pues quizás era algo incipiente, pero apareció de manera vehemente. Y el cuarto bloque de la entrevista nos llevó a preguntar por los desafíos. Apareció una cosa curiosa, aunque había indicios en las preguntas previas. La política de ahorro, nuevamente el marketing digital, es decir, como una estrategia de posicionamiento del negocio asociada a los temas de teletrabajo. También todo lo virtual y lo digital empezó a ser algo muy, muy visible. En este sentido, se verbaliza lo del ahorro de la siguiente manera. Pienso que hacia el futuro lo más importante es generar ahorros. Después de ser consciente que en cualquier momento puede suceder otra crisis, queremos estar preparados y esto solo es posible si tenemos un ahorro de reserva. Esto es importante porque da un sentido de construcción de formalidad en la gestión. Algunas conclusiones relevantes. Lo primero, y reitero porque salió con fuerza en el texto de las entrevistas, es que ahí había un ajuste vía trabajo. Claro, cuando uno está en una crisis, pues lo más flexible para ajustar el presupuesto del negocio, pues es no el capital, sino el trabajo. Se fue por ahí, pero se generó un ajuste, yo llamaría un ajuste ético, en el sentido de que se empezó a pensar cómo funcionaba el ejercicio entre la legalidad, la ilegalidad y la ética. Cómo bajar salarios a pesar de, para mantener un trabajo de mi empleado. Lo segundo,
sería una primera hipótesis. Lo segundo, la confirmación de la restricción crediticia en el sector informal. Bueno, salió con fuerza la informalidad, el gota a gota, hipótesis 2. La tercera, una silenciosa revolución digital que apareció rápido y fuerte en estos momentos de crisis, una hipótesis 3. Y una señal hacia la buena gerencia que implicaría esta visión por el ahorro, por la inversión, por la necesidad de protección, hipótesis 4. En ese sentido, la investigación a futuro estaría centrada en tratar de profundizar en estas hipótesis que emergieron en un contexto de crisis para las microempresas. En consecuencia, el aporte a la línea de investigación sobre la COVID-19 es que pudimos recuperar una mirada marginal en la disciplina del management hacia un sector muy poco estudiado, con muy poca publicación, pero que esta coyuntura nos reveló que tenía un potencial de trabajo muy interesante. Bueno, muchas gracias al profesor Jesús, un trabajo realmente interesante que nos deja muchas inquietudes, porque pues si bien se encontraron algunas cosas de impacto positivo, ese impacto positivo, por ejemplo, la migración hacia las plataformas digitales y el que la gente hubiera aprendido a usar las plataformas digitales, hubiera aprendido a usar herramientas digitales y hubiera podido mejorar la comunicación con sus clientes, no solo tiene de aspecto positivo que les resolvió el problema durante la pandemia a estas microempresas, sino que son cosas que probablemente van a seguir siendo útiles aún después cuando ya no haya restricciones, porque son cosas que podrían quedarse, haber mejorado sus plataformas, haber tenido mejores opciones para envío de domicilios, para comunicación con los clientes. Digamos que el impacto positivo es muy claro. El impacto negativo también, y hay un punto muy importante en términos de el alto rechazo a los préstamos y la migración hacia el crédito informal, que es una carga enorme que se le impone a la población. Pero hay una parte que me pareció fascinante y es en donde ellos mencionan que hubo una duda de si era ilegal o no el hecho de que, pues, dado que se redujeron los ingresos de las empresas y dado que tuvieron que hacer recorte de personal, también les propusieron a las personas que se quedaran que les pudieran reducir los salarios incluso por debajo de los niveles legales. Y claro, ahí aparece una cosa que es ilegal, bajar el salario, pero también bajarlo por debajo de lo legal. Pero sería muy interesante cuando podamos hacer después en la sesión de preguntas, que vamos a sumarla con el trabajo que viene, averiguar cuántas de estas personas estuvieron de acuerdo, porque uno tendría que ver los dos aspectos. Por un lado, la empresa tratando de mantenerse a flote, pues tiene que salir de algunas personas porque se redujeron sus ingresos y tiene que quedar con algunas y probablemente tenga que proponerles que se reduzcan el salario, pero también mirándolo desde el punto de vista de los empleados, es muy posible que los empleados, para mantener su salario, ante la opción de o me van a, digamos, cancelar mi contrato, o me quedo acá aunque gane menos dinero y prefiero ganar menos, pero teniendo trabajo. Luego, digamos, la ilegalidad de esto de alguna manera se vería compensado porque en muchos casos debió ser una decisión de mutuo acuerdo. Entonces va a ser muy interesante que nos comenten si pudieron averiguar eso, qué tanto acuerdo hubo. Vamos a seguir con el tema número 4, que además tiene que ver un poco con este tema que estamos viendo. Y tenemos a Zuli Suárez, que nos va a hablar de La vida no vale un pedido, realidades del trabajo de reparto digital en tiempos de COVID-19 en Bogotá 2020. Bienvenida, Zuli, adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. El trabajo que les presentaré hoy se titula La vida no vale un pedido, realidades del trabajo de reparto digital en tiempos de COVID Bogotá 2020. Este es uno de los resultados de un proyecto denominado El rol de las plataformas digitales en el desarrollo sostenible, un análisis de las condiciones de trabajo, salud y ambiente de repartidores digitales en el caso de Bogotá, realizado entre el 2020 y 2021.
Este es un trabajo desarrollado desde profesoras vinculadas al Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana en colaboración con la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad de Santo Tomás en el marco de la convocatoria para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad, las profesoras Mabel Hernández, Laura Mantilla, Sandra Gudelo y quien les habla, Zully Suárez, les presentaremos el trabajo digital en tiempos de pandemia, en la cual permite comprender de alguna manera las complejidades del trabajo mediado por plataformas digitales en la actualidad. A lo largo de esta presentación daré cuenta de los apartes de relevancia para entender la naturaleza del trabajo desarrollado. Empezaré brindando un breve contexto sobre el problema de investigación que nos convoca, presentando también la relevancia de la temática para la investigación social y salubrista. Luego presentaré por el objetivo principal de la investigación, la apuesta metodológica que adaptamos dada la coyuntura derivada de la pandemia y finalizaré presentando algunos resultados del proceso investigativo que llevamos a cabo junto con las contribuciones del mismo al debate científico que nos convoca en esta oportunidad este simposio. A manera de contexto, podemos decir que el mundo del trabajo es un mundo cambiante que se ajusta a las dinámicas propias de las sociedades contemporáneas. En este sentido, podemos hablar de una transformación de las empresas, sus modelos de negocio y la forma propiamente como se hace el trabajo o las tareas para lo cual fue contratado. Consolidando, pues evidentemente, nuevas formas y maneras de hacer el trabajo. Por dar un ejemplo, una de las mayores revoluciones en este sentido ha sido la transformación digital, con sus posibilidades, retos y desafíos que trae consigo. Puntualmente, la relación de las y de los repartidores con las empresas ha sido transformada considerablemente como en la proliferación de plataformas. Podemos ver cómo la interacción del trabajador se concreta o se materializa en un computador o celular que a su vez asigna y controla el trabajo, configurando un modelo de negocio que se soporta en una reducción bastante significativa de los costos de operación para el beneficio del dueño de la plataforma, para el empresario y en detrimento de los trabajadores, quienes en el contexto del trabajo en plataformas son etiquetados como colaboradores autónomos, por supuesto impactando la calidad de vida. Un ejemplo de este grupo de trabajadores insertado en un modelo propio del capitalismo de plataformas son los y las repartidores digitales. En nuestro proyecto entendemos el trabajo en plataformas de reparto digital como aquella actividad de entrega domiciliaria de productos, usualmente en bicicleta o a pie, con la intermediación de una plataforma y una conexión a datos móviles. Con la llegada del COVID, el gobierno decretó varias medidas de restricción a la movilidad, de aislamiento y cuarentenas que por supuesto limitaron la circulación y el comercio habitual, exceptuando el abastecimiento de bienes de primera necesidad. Como consecuencia, además de la pandemia, pues millones de personas se vieron afectadas y perdieron sus empleos, quienes vieron en la necesidad de buscar trabajos atípicos como lo es el reparto digital, pues aparentemente solo requiere de una bicicleta y unos datos móviles. El año pasado se estimaba en Colombia alrededor de 50.000 repartidores quienes presentaban limitaciones importantes para la adopción de medidas de bioseguridad y por lo tanto también sin beneficios para la seguridad social. Entonces nos preguntamos, ¿por qué poner el foco en la población de reparto digital en Colombia? Teniendo en cuenta lo anterior mencionado hasta el momento, nuestro propósito con este trabajo fue rescatar las percepciones y prácticas de las y los repartidores frente a sus condiciones de salud y trabajo en plataformas de reparto digital ante la pandemia por COVID-19 en Bogotá 2020 desde una exploración digital en modalidad de etnografía para Internet. Así, nuestra apuesta metodológica fue hacer una etnografía para Internet. Esta técnica adaptada del trabajo de Hain es entendida como una inmersión a la esfera virtual de las relaciones sociales para captar las minucias de la vida cotidiana de forma más franca y desinhibida, que se conversa con lo que pasa en la vida física. En sí es una etnografía relacional, con todo el mundo en la casa, los repartidores en la calle, conversando por Internet, dado que todos tienen y necesitan para hacer el trabajo digital un celular. Aprovechamos los fundamentos epistemológicos de esta etnografía digital en los 3 principios comunes a cualquier práctica etnográfica.
la construcción del campo. Y en este la definimos a partir de los patrones de conexión y circulación en escenarios móviles y multisitios entre los espacios en línea y fuera de línea. Esta etapa fue la más amplia durante el 2020. La participación de nosotras como etnógrafo a través de una visibilidad mutua encontrando formas de copresencia en diferentes medios o redes. Por ejemplo, los líderes de los repartidores sabían que allí estábamos. Y la larga duración en el trabajo de campo para generar experiencia y establecer conexiones entre plataformas, actores, espacios en línea y fuera de línea, formular o rechazar teorías emergentes y llegar a un punto de saturación. Partimos de estas tres preguntas clave. ¿Qué se quería observar? ¿Dónde y cómo observar? Y por supuesto las discusiones y reflexiones alrededor de las consideraciones éticas. No entendemos la etnografía digital como leer mensajes en un grupo de discusión en línea. Esta, como método no reactivo, permite captar aquellos detalles, minucias de la vida cotidiana que difícilmente sería posible de obtener retrospectivamente, por ejemplo, en una entrevista o un grupo focal. Y aporta en sí mismo, como lo hacen los diferentes métodos de investigación, una elaboración misma de las diferentes versiones de la realidad. Por esto, es un insumo más, un novedoso metodológicamente y valioso en medio de la crisis. Como Lorques, siguiendo los rastros del reparto digital, que paulatinamente completamos con un tímido trabajo en la calle, deviniendo en una observación on-live. Hicimos inmersión etnográfica en 4 redes sociales. Acá solo presentaremos para los fines del objetivo presentado 2. Inmersión en WhatsApp e en Facebook. En WhatsApp, aproximadamente 200 mensajes recibíamos diario. Realizamos el vínculo a estos grupos a través de Facebook. Tuvimos un periodo de inmersión entre el 12 de marzo al 30 de junio y por supuesto realizamos la autorización y consentimiento informado digital con la que contamos la participación en 3 grupos de repartidores. Mientras tanto, en Facebook realizamos o recolectamos alrededor de 1046 piezas entre etiquetas, mensajes, fotografías, memes. El periodo de inmersión se constituyó entre el 6 de marzo y el 11 de mayo. También, por supuesto, llevamos a cabo un consentimiento informado digital con los administradores quienes nos aceptaron una vez mostrado el proyecto, el objetivo, pues la participación en estos grupos. Y a partir de estas inmersiones definimos unas categorías a priori de información. En relación con los 2 grupos de WhatsApp, de repartidores y el material que recolectamos o que cosechamos en Facebook, pudimos explorar gran parte de las interacciones cotidianas, hora por hora, de sus miembros, los repartidores en medio de la crisis socioeconómica y sanitaria. Esto produjo una ingente cantidad de información. Entre otras cuestiones, evidenciamos la agudización, por supuesto, de las ya precarias condiciones de trabajo descritas en la literatura, así como sus efectos en la salud y la calidad de vida de quienes hacen este trabajo. Reunimos estos hallazgos en las siguientes categorías: miedo, subjetivación de la pandemia, hambre, condiciones materiales y desbioprotección, bioseguridad y condiciones de trabajo. Este fue el mapa perfecto que usamos para interpretar el reparto digital en el contexto de la pandemia y así, por supuesto, dar cuenta de la información que cosechamos. Nuestra primera categoría fue el miedo al contagio y las percepciones sobre el coronavirus. Este fue un tema recurrente y una conversación diaria entre los repartidores. Por ejemplo, miremos el mensaje de la izquierda a comienzos de marzo, recién empezada la crisis. El COVID va a matar a más de un repartidor, ya verán. Uno llega a sus carullas y hay manada de 10 echando saliva en cada carcajada. Creen que esto es un juego de niños. Los rapis son inmortales. Si una lluvia con granizo y nosotros en chacletas y no nos da gripe. Vemos por un lado que se creen o dicen ser inmortales, pero sabemos que no lo son y que el virus va a matar a más de un repartidor. Infortunadamente esta cifra no está disponible porque en Colombia la ocupación no hace parte de los sistemas de morbimortalidad.
En la derecha, por el contrario, se advierte sobre los problemas de desinformación que abundaron en los medios de comunicación y la poca evidencia disponible para esa fecha sobre los mecanismos de transmisión del virus en la población de repartidores. Asimismo, un asunto que fue demasiado crítico y problemático y que afectó el día a día de los repartidores fue el dinero en físico, pues era necesario para satisfacer sus necesidades diarias y por el miedo de los clientes al contacto con superficies, se redujeron considerablemente los pedidos con pago en efectivo. Miremos el mensaje de la derecha. Compañeros, realmente la crisis es grande. Ustedes llevando pedidos y la gente dándoles el dinero contagiado o con el virus realmente no es justo. Para ustedes llevando el virus en sus casas donde habitan sus familias. El día que alguno de este grupo salga contagiado, el dinero no le va a alcanzar para sostener la familia en las circunstancias que se encuentra. Feliz noche y dejen de hacer plata para alguien que ya tiene. La segunda categoría fue el hambre. Condiciones materiales del reparto digital. Las cuarentenas, el cambio en la movilidad de recibir dinero en efectivo a recibirlo digitalmente, 10 o 15 días posteriores, pese a las dificultades presentadas con los medios que han dispuesto las plataformas para hacer este pago electrónico, afectó de manera considerablemente los ingresos diarios de los repartidores, quienes viven del día a día. Esto se tradujo, infortunadamente, en mucha hambre e inseguridad económica. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos que la famosa frase o la etiqueta, mejor, de quédate en casa, desconoce por completo la realidad de la informalidad colombiana y los efectos de los cierres sobre la seguridad alimentaria de poblaciones trabajadoras precarizadas, como es la de los repartidores. Con respecto a las condiciones materiales del reparto digital que se concretaron en la categoría de hambre, además se encontraron varias conversaciones que se expresaban limitaciones para la compra de la comida, el pago de los servicios públicos, el pago del arriendo, encontrando, por supuesto, desigualdades mucho más visibles en las clases sociales. Estos mensajes de reflexión que luchaban contra la disonancia de quédate en casa y la realidad eran evidentes. Los repartidores estaban tratando de sobrevivir día a día. Y finalmente, nuestra última categoría, la desbioprotección. Este se configura a partir de la identificación de los conflictos permanentes, constantes, frecuentes entre las restricciones de la movilidad y los mensajes de la plataforma que de alguna manera invitaban a continuar a realizar de manera cotidiana el reparto digital, pese a la ausencia de los diferentes mecanismos de protección otorgados por la seguridad social, asociados, por ejemplo, a la exposición de contagio por COVID, específicamente en la atención, que involucra, por ejemplo, la posibilidad de hacerse una prueba PCR, el acceso a un tratamiento, el acceso a la vacunación, entre otros aspectos. Aquí, en la imagen de la izquierda, vemos una constante lucha entre la plataforma y el repartidor. Por un lado, la plataforma te dice, tu ciudad te necesita. Este fin de semana podrás salir a realizar pedidos. La alcaldía dio permiso especial en el decreto 90. Y por el otro lado, un repartidor dice, recuerden que la ciudad los necesita, pero Rappi nos necesita más. Aunque no le importamos, por lo menos deberían de regalar tapabocas y gel desinfectante por simple cortesía. Así fueron constantes los mensajes. Además, por el otro lado, la plataforma trató de crear algunos mecanismos de mitigación, como por ejemplo la creación de un fondo de apoyo, pero con una serie de términos y condiciones que desconocía, por supuesto, la realidad de miles y miles de repartidores en las calles. Podrán ver en el mensaje de la derecha estos términos y condiciones. En términos, por ejemplo, si leemos el numeral 1, los repartidores que deseen acceder al apoyo de este fondo deberán tener en su cuenta activa y haber estado en la plataforma desde por lo menos 60 días antes de la fecha y de haber sido diagnosticado. Así, se generaron muchos conflictos que hoy por hoy permanecen. A partir de este trabajo podemos evidenciar los efectos de la pandemia en la población de repartidores, quienes han sido llamados por los clientes en las redes sociales como los héroes sobre ruedas. El miedo, el hambre y la desprotección
Transformaron las condiciones de trabajo dignas, haciendo visible que el trabajo en plataformas no lo reinventa como se promueve en la economía naranja o en los discursos de desarrollo digital, sino que por el contrario los precariza. Lo anterior da cuenta de que la estrecha relación entre la modalidad de trabajo atípica y los beneficios de la protección social, que conlleva por supuesto a carecer la atención en salud, la protección a la vejez y la protección de los efectos derivados del trabajo. Como contribuciones finales de nuestra presentación, por supuesto podemos evidenciar cómo la pandemia sirvió de laboratorio perfecto y un escenario perfecto para las economías digitales que no siempre contemplaron los principios de trabajo decente ni de los riesgos de la digitalización de la vida social, pasando por alto las necesidades estructurales en la vida material de las comunidades. En este sentido, este trabajo aporta con evidencia empírica desde la voz de los repartidores de plataformas algunos efectos sociales de la crisis sanitaria por COVID en la salud y en la calidad de vida de los mismos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Soli. Un trabajo realmente fascinante. Uno queda allí capturado por los datos. Y claro, lo que uno espera siempre cuando hay investigación es que haya resultados que puedan ser útiles para la población. Y tenía una inquietud. Digamos, a medida que vaya pasando la pandemia, uno de los tres componentes va a ir disminuyendo, va a haber probablemente un poco menos de miedo. El otro, la desbioprotección, va a ser tal vez un poco menos importante porque va a ir cediendo la pandemia. No sabemos todavía si va a llegar el cuarto pico, pero asumamos que cuando pase esto, miedo y biodesprotección van a ser menos importantes, pero el hambre probablemente va a aumentar, y va a aumentar porque a medida que haya menos necesidad, la gente va a necesitar menos los rapitenderos y ellos van a tener menos trabajo. Entonces, ¿hay algo que ustedes crean que pueda hacerse, alguna de esas conclusiones que pueda convertirse en algo, digamos, práctico, alguna propuesta que pueda hacerse? Porque no solo hay problemas, sino que uno ve en los mensajes, hay algo de resentimiento con razón. Entonces, ¿hay algo que ustedes crean que puede proponerse de manera concreta para mejorar la situación de estas personas que son tan importantes? Bueno, muchas gracias. Claro, nosotros efectivamente hemos discutido en el grupo, digamos que varias de las propuestas, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con los repartidores que integran el Movimiento Nacional Repartidores, ellos no critican la plataforma, o sea, finalmente la plataforma es el medio del trabajo para obtener un ingreso, pero sí, por lo menos, el tener la posibilidad de cancelar pedidos, el tener la posibilidad del pago inmediato y evitar todos estos conflictos que se generan constantemente con la plataforma en términos de la validación de los documentos, la validación de la cuenta, muchos problemas que de alguna manera se pueden, pues digamos que están en cabeza de la plataforma y que por supuesto eso mejoraría muchísimo las condiciones materiales inmediatas de las personas. Recordemos que la mayoría de repartidores, hombres y mujeres, pues son, infortunadamente son venezolanos con unas situaciones complejas y en ese sentido la plataforma de alguna manera tendría que empezar a trabajar porque finalmente, aunque no los cataloga como trabajadores, sino que por supuesto son colaboradores, emergió y muchos de hecho colombianos también perdieron por la pandemia sus empleos, que tuvieron que verse a la necesidad de vincularse a este tipo de reparto mediante su bicicleta y sus datos móviles. Entonces yo creo que es un tema no solamente de las plataformas, por supuesto, sino es un tema de acción política, de intervención política, de todo este tema, de cómo mejorar evidentemente estas condiciones, hacerlo mucho más menos precario de lo que es, porque evidentemente la pandemia pues hay una expansión, por supuesto, de este tipo de trabajos, no solamente en el reparto digital, sino en muchos, como lo vimos en el trabajo anterior, sino que justamente en mejorar esas condiciones, la posibilidad que las personas hagan de rechazar sus pedidos, la posibilidad de que haya una persona en la plataforma que le solucione sus problemas del día a día y no que tengan que hacer todos los itinerarios administrativos para poder obtener una respuesta. El reconocer, por ejemplo,
una tarifa por los tiempos muertos que hay justamente en cada trayecto, porque son tiempos que evidentemente está el trabajador, está el repartidor con su pedido, pero que infortunadamente la plataforma no le paga, porque la plataforma solamente le paga en el momento el tiempo que toma desde que recoge hasta que lo entrega, pero esa persona se tuvo que desplazar de un punto a otro punto y así sucesivamente durante la jornada, y son tiempos que no se reconocen, ¿sí? Y fuera de eso, un tema también de acceso, acá lo vimos con desbioprotección, doctor, y es justamente pues la posibilidad de mejorar el acceso y la garantía del derecho a la salud, o sea, en qué pasa si una persona se enferma, estas personas viven con sus familias, con sus amigos desconocidos, el acceso a la vacunación, bueno, ya este tema ha ido mejorando, ¿cierto? Pues por el lineamiento de vacunación nacional, pero es justamente la garantía y el reconocimiento de la atención en los problemas derivados del trabajo propiamente. Sí, muchas gracias. Realmente es una especie de mina de datos muy útiles y de propuestas este trabajo. Felicitaciones, muchas gracias por haberlo compartido con nosotros y esperamos seguir viendo trabajos similares. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro agradecimiento a la profesora Zuli. Vamos a seguir con un trabajo del profesor Diego Andrés Chavarro, que se llama Caracterización de la población con infección por coronavirus SARS-CoV-2 en el servicio de geriatría del Hospital Universitario San Ignacio. Adelante, por favor, Diego. Y bueno, les presento este trabajo titulado Caracterización de la población con infección por coronavirus SARS-CoV-2 en el servicio de geriatría del Hospital Universitario San Ignacio. El grupo de investigadores está integrado tanto por residentes del programa de especialización en geriatría, tanto por docentes y personal asistencial del programa de geriatría y del Hospital Universitario San Ignacio. La pregunta de investigación es cuáles son las características demográficas, clínicas, paraclínicas, funcionales y mentales de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 que ingresaron al servicio de geriatría en el Hospital Universitario San Ignacio desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021. La justificación de la realización de este trabajo en este contexto de la pandemia, donde hemos conocido una infección por un virus con una alta tasa de contagio, una rápida propagación, además de la importancia, la morbilidad, la alta frecuencia de mortalidad y de letalidad, y en este caso considerando a la población adulta mayor como una población vulnerable frente a la infección por el virus por SARS-CoV-2. Es por esto que el objetivo general del trabajo fue caracterizar la población con infección confirmada por coronavirus SARS-CoV-2 hospitalizada a cargo del servicio de geriatría del Hospital Universitario San Ignacio, que tuvieran ya diagnóstico confirmado a través de pruebas como la PCR y que ingresaron en el periodo de tiempo ya descrito. Y entre los objetivos específicos se enmarcan identificar las características demográficas, clínicas, paraclínicas, funcionales y mentales, especificar los fenotipos de los pacientes atendidos y describir la frecuencia de mortalidad y en general de desenlaces durante la estancia hospitalaria. El diseño del estudio es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo basado en la revisión de clínicas. En cuanto a la población de estudio, pues particularmente, como ya se ha escrito, es en especial mayores de 80 años con caso confirmado, que estuvieran pues a cargo del servicio de geriatría, y se excluyeron solamente las personas que hubieran sido remitidas o que no culminaran su atención en el hospital o que no tuvieron una valoración completa. En cuanto a los aspectos éticos, pues vale la pena resaltar por un lado que este estudio se enmarca según la regulación vigente para el país en la categoría sin riesgo, y el protocolo del trabajo de investigación fue presentado y aprobado por el Comité Conjunto de
Ética en Investigación de la Universidad y el Hospital, con un acta de aprobación número 26 del 2020. Para efectos prácticos de la presentación, las variables están organizadas en demográficas, algunos aspectos de la presentación clínica, la situación basal al ingreso, las características clínicas, paraclínicos, la gravedad de la enfermedad, el tratamiento recibido y los desenlaces durante la hospitalización. En cuanto a los resultados como tal, entonces se incluyeron 280 personas mayores de 80 años que cumplieron con estos criterios de inclusión, con infección confirmada por SARS-CoV-2 a través de prueba, en este caso fue con PCR. La mediana de la edad fue de 84 años y el grupo estaba principalmente conformado por mujeres que representaban el 52%. En cuanto a las características demográficas, en relación al estado civil, el 42% estaba casado, el 40% estaban viudos. En cuanto a la escolaridad, pues esto es un fenómeno, digamos, frecuente en la población adulta mayor colombiana, donde el analfabetismo representa el 10% y personas que aglomerando tanto primaria completa como incompleta representaban hasta un 60%. Y en cuanto a la vinculación al sistema de seguridad social en salud, representaban el régimen contributivo del 95% de las personas. En cuanto a los síntomas al ingreso, primero, el síntoma más frecuente era la tos, en el 67% de los casos, la disnea en el 58%, seguido por la fiebre por un 41%, las mialgias en un 32%, y algo muy particular, la presencia de delirium en casi el 30% de la población. El tiempo de síntomas en cuanto a la mediana era de 7 días al momento del ingreso. Y en cuanto a la presentación clínica, vale la pena pues, hacer énfasis que si bien estaban presentes los síntomas típicos, pues valía la pena resaltar la aparición entonces de delirium y de diarrea como síntomas que inicialmente no habían sido particularmente descritos en población adulto mayor. Cuando hablamos de otras características como los signos vitales al ingreso, pues indiscutiblemente la hipoxemia representada por una baja saturación de oxígeno pues cobran relevancia y ahí se presentan los otros datos como la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica, que para efectos de esta presentación están las medianas, pues dado que al hacer pruebas de normalidad pues no tenían distribución normal. En cuanto a la situación basal, empezando con las actividades básicas de la vida diaria, las personas que tenían independencia para actividades básicas representaban el 31%, dependencia leve tenían el 45% y algún grado ya de dependencia moderada, grave o total representaban el 24%. En cuanto al fenotipo o el perfil de paciente, descrito estos como según el perfil de actividades básicas de la vida diaria, pues ya lo hemos mencionado como en este caso en particular, por un lado pues estaba la presencia de algún grado de dependencia. En cuanto al compromiso en actividades instrumentales, pues también el grupo de las personas que eran consideradas autónomas apenas representaban el 17%. Y en otros elementos, como en el caso de tamización de fragilidad, las personas consideradas como vigorosas eran un grupo pequeño que representaban en este caso el 27%. En cuanto a la tamización de sarcopenia, esta estaba presente en un 38%. Y en cuanto al estado nutricional, los que eran considerados con un adecuado estado nutricional apenas representaban el 35%. Y en cuanto ya a los fenotipos específicos de el tipo de paciente,
Los que eran considerados en este caso robustos representaban el 35%, los que eran frágiles eran un 26% y los que ya eran considerados dentro del grupo de dependencia eran el 33%. En cuanto a las características clínicas, pues en este caso vale la pena resaltar que la patología más frecuente era la hipertensión arterial en el 72% de los casos, seguidos de la EPOC en el 28% de los casos y de diabetes mellitus en un 25% de los casos. La mediana de comorbilidades era de 3 y la presencia de algunos otros síndromes como polifarmacia, entonces en este caso definida como más de 5 medicamentos, estaba representado en el 42% de la población. En cuanto a los paraclínicos, digamos que la descripción era bastante similar a la población general. Sobre todo vale la pena resaltar que el patrón radiológico descrito como neumonía de patrón típico estaba presente en el 71.73% de los pacientes. Y en cuanto a la clasificación de la gravedad de la infección, la neumonía grave estaba presente en el 60% de los casos, neumonía leve en el 14% y SDRA en el 14%. En cuanto al tratamiento, entonces indiscutiblemente como era población que requería hospitalización y considerada como vulnerables, el requerimiento de oxígeno suplementario pues estuvo presente en el 97% de las personas. Recibieron tratamiento con esteroide sistémico en el 84%, antibiótico por sospecha de coinfección bacteriana en el 28% e ingresaron a la unidad de cuidado intensivo en un 9.29%. En cuanto a los desenlaces, por un lado la mortalidad intrahospitalaria fue el 40.36%, que es una mortalidad elevada y pues ya lo vamos a mencionar ahora un poco más adelante en la discusión. Y pues ya al momento del egreso, pues la mayoría de las personas en general regresaban a su domicilio. Entonces, para este punto, en cuanto a la discusión de los resultados, por un lado vale la pena resaltar que los mayores de 80 años hospitalizados por COVID-19 en general presentaban algún grado de dependencia, incluso tenían la presencia de alteraciones como deterioro cognitivo, situaciones que implican un mayor riesgo para mortalidad en comparación con la población general, incluso cuando uno ya lo compara con otras cohortes publicadas. Los síntomas al ingreso pues adquieren importancia, algunos como son el delirium, pues dado que estos usualmente no van a estar presentes en población más joven y pueden ser considerados en este caso más atípicos y pueden confundir o pueden desorientar al momento del ingreso. Y vale la pena también mencionar que en general los resultados paraclínicos fueron congruentes con los reportados en otras cohortes y en general en la población en general. En cuanto a la mortalidad, como bien se mostraba, esta fue bastante elevada en un 40.6%. Esta era similar a la reportada en la cohorte española, con unas características bastante similares en cuanto a la edad de la población, que eran también un promedio de 84 años. Sin embargo, es una mortalidad inferior cuando uno lo compara con cohortes de características similares de otras poblaciones, como fue por ejemplo tanto en China como en Nueva York. Aquí vale la pena resaltar que para efectos de este estudio y de este análisis se planteó solamente hasta febrero, pues porque parte de los otros análisis secundarios están relacionados con vacunación, entonces era para hacer ese diferencial y pues ya para el mes de marzo es cuando se empezó con el Plan Nacional de Vacunación. Entonces hasta ahí podemos mencionar varias conclusiones que son muy importantes. Por un lado, que en los mayores de 80 años la dependencia funcional y la presencia de deterioro cognitivo con infección confirmada por SARS-CoV-2
con sintomatología con criterios de hospitalización y que son ingresados, en este caso ya por ese caso confirmado, pues presentan una elevada tasa de mortalidad. Por otro lado, que al evaluar la sintomatología en pacientes mayores con infección por SARS-CoV-2, los síntomas típicos como fiebre, tos y disnea indiscutiblemente estaban presentes. Sin embargo, empiezan a ser muy relevantes otros síntomas considerados atípicos, como es la presencia del síndrome confusional agudo o delirium. Y adicionalmente, la valoración funcional, contemplando aspectos como las actividades básicas de la vida diaria al momento del ingreso, pues pueden ser útil para predecir la evolución clínica, establecer las estrategias diagnósticas y de intervención farmacológica, o incluso implementar programas de cuidado paliativo desde el momento del ingreso. Por último, muchas gracias. Doctor Ruiz, el micrófono. Muchas gracias, Diego, por la presentación muy interesante. Estoy seguro de que de aquí van a salir muchas cosas útiles. Y un dato fascinante que encontré es que si bien uno sabe que el adulto mayor hace delirium con más frecuencia en algunas condiciones como hiponatremia, alteraciones electrolíticas o esto, que no ocurren en los adultos, el SARS-CoV-2 también apareció la misma tendencia y esto no está suficientemente descrito, me pareció fascinante. Tengo una inquietud en relación con un factor de riesgo que poco se menciona y quería como saber qué piensan ustedes y si ustedes pudieron averiguar algo de esto, porque el adulto mayor pues es claramente considerado como una población vulnerable por la edad, por las comorbilidades, por muchas cosas, pero hay un factor de riesgo el que siempre he pensado y es que un factor de riesgo para un adulto mayor es que tiene familia joven, más joven, que tiene baja percepción de riesgo. El hijo del abuelo, el nieto del abuelo no tienen tanta percepción de riesgo, salen, se protegen menos y vuelven a visitar al abuelo y el abuelo que estuvo guardado es el que termina infectado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tenido ocasión de reunir datos al respecto? ¿En este estudio pudieron hacer algo o en la práctica lo han visto? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo ahí lo principal que quisiera resaltar es más lo que estábamos viendo en el diario vivir y lo que íbamos aprendiendo en general en el momento de la atención de los pacientes, ¿no? Justamente lo más frustrante para las personas pero yo llevo un año encerrado en la casa. Y cuando hubo incluso el movimiento de las canas, una de las observaciones era, yo llevo un año encerrado en mi casa y yo ya necesito salir y yo necesito vivir. Y lo más triste era simplemente que las observaciones era usualmente alguien que estuvo de rumba, alguien que salió de paseo o alguien que llegó a hacer visita. Lo tratamos de ver desde las diferentes variables o cómo estábamos tratando de recolectar los datos, si vivía solo o no, y vivir solo no era un factor de riesgo. Se comportaba en este caso como protector. Esta parte digamos, de factores asociados no lo presentamos pues porque el tamaño muestral para ese momento no lo permitía, pero explorando las variables asociadas y lo sociodemográfico, pues vivir acompañado se comportaba como factor de riesgo y cuando preguntábamos la edad de las personas con las cuales vivían, vivir con menores de 30 años. Sí, perfecto. Y yo creo que vale la pena, dado que esto todos lo sospechamos, pero no tenemos datos formales, yo creo que vale la pena insistir en esto y hacer, digamos, seguir adelante con la investigación y publicar estos datos y hacer educación porque a veces no se cae en cuenta. Bueno, muchas gracias, Diego. Tenemos que seguir adelante, pero fue muy, muy ilustrativa la presentación y gracias por compartirla con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con el último trabajo de la mañana que va a ser presentado por Mario Alejandro Bustos, que se llama Perfil epidemiológico de los pacientes pediátricos, saltamos al otro espectro de edad, con infección por COVID-19 atendidos entre marzo de 2020 y octubre de 2021 en un hospital universitario en Bogotá.
Adelante, por favor, Mario. Buen día para todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso por darnos la oportunidad de transmitir los resultados de nuestro estudio. Este proyecto forma parte del grupo de la investigación de la mujer y de la infancia y estamos como investigadores principales la doctora Margarita Pedraza, la doctora Silvia Cero y yo. Adicionalmente tenemos coinvestigadores quienes fueron muy importantes tanto en la recolección como en los análisis, en el análisis de los datos. Al 27 de agosto, la Organización Mundial de la Salud había reportado más de 214 millones de casos y con más de 4 millones de muertes. Ya se habían aplicado más de 4.900 dosis de vacunas y en nuestro país ya hay más de 4 millones de casos con más de 124.000 fallecimientos y se han aplicado más de 32 millones de vacunas. Solamente para mostrar la forma como se ha comportado la pandemia, en la imagen de arriba en Colombia, en la de abajo en Bogotá, como sabemos ha presentado 3 picos epidemiológicos, al final de los cuales hay aproximadamente 534.000 niños que han tenido infección por COVID-19, correspondiendo más o menos al 10.94% de la población infectada. Esta línea que ven ustedes aquí es el punto de corte hasta el cual se va a presentar el presente estudio y análisis futuros pues hablarán del resto de la pandemia. Este porcentaje de población afectada es muy similar al reportado en la literatura a nivel mundial, aunque se ha visto que conforme avanza la pandemia, la frecuencia de compromiso de población pediátrica es mucho mayor. ¿Y qué sabemos en cuanto a la presentación de la enfermedad en pediatría? Entonces, desde los inicios de la pandemia se describió que la población pediátrica tiene un menor riesgo de desarrollar la enfermedad grave, un 2% en comparación con el 14% de los adultos, asociado a muchas variables que continúan en estudio. De todas formas, lo que sí sabemos es que hasta el momento los niños tienen un menor riesgo, han tenido menor riesgo de exposición y una menor realización de pruebas en comparación con los adultos. Se ha visto que la susceptibilidad de enfermar parecía ser la misma, pero conforme avanza la pandemia, también los niños, al volver a los colegios y ser el último grupo en recibir la vacuna, probablemente va a tener una manifestación diferente de la enfermedad. Cabe resaltar que hay muchas diferencias en los estudios publicados y que si bien ya se han construido algunas certezas, son muchas las cosas de las cuales aún no tenemos información y mucho menos en nuestra población. Por ejemplo, este estudio de 555 pacientes intentó describir la presencia de síntomas asociados al grupo etario y podemos ver cómo los pacientes menores de 4 años, en el 46% eran asintomáticos en comparación con los de 5 a 17 que tenían un 32.9% de pacientes asintomáticos y en los adultos solamente un 7.2% de los pacientes sin síntomas. Este es otro análisis publicado por el CDC en Estados Unidos, en el cual se evaluaba la mortalidad en julio del año pasado y mostró cómo aparentemente cuando aumenta la edad, aumenta la mortalidad en la población pediátrica. Y se describió otros posibles factores de riesgo de origen étnico, sobre todo en pacientes hispanos o en pacientes de raza negra. Este metaanálisis de 129 estudios en 31 países, que incluyó 10.251 niños, comparó países de ingresos altos y países de ingresos medios o bajos en cuanto a la evolución de la enfermedad. Y vemos cómo pacientes de ingresos o medios bajos tienen una mayor mortalidad en pacientes hospitalizados con una menor frecuencia en la recuperación. Este tipo de análisis han abierto la puerta para postular posibles predisposiciones genéticas que pudiesen aumentar el riesgo de infecciones graves y también la importancia de situaciones socioculturales y socioeconómicas que pudiesen predisponer a una enfermedad más grave. Entonces, ¿cuál es la relevancia de este estudio? En primer lugar, desconocemos la presentación de la enfermedad en la población pediátrica. Hay mucha heterogeneidad en los datos de las diferentes poblaciones y hay sospecha que pudiese haber determinantes étnicos y sociales en el comportamiento de la enfermedad. Por eso nuestro objetivo fue describir un perfil epidemiológico y clínico de pacientes pediátricos y eventos de atención que fueron atendidos por sospecha de infección por COVID entre marzo de 2020 y febrero de 2021.
Es un diseño de corte transversal en el que se veían los pacientes en el lapso que ya mencioné, porque entraron por cualquier área del hospital y que cumplían los criterios para sospecha de infección por COVID según los protocolos nacionales e institucionales vigentes. ¿Y qué encontramos? Entonces vimos como 920 pacientes cumplían criterios para sospecha de infección por SARS-CoV-2. De esos pacientes, el 51.7% eran niños y un 48.2% eran niñas, con un 17% de casos confirmados, la mayoría por el primer estudio molecular. El promedio de edad de los pacientes fue de 7 años y lo anterior es muy similar a lo reportado hasta el momento en la literatura. El servicio por el cual ingresó la mayoría de los pacientes es el servicio de urgencias pediátricas, pero llama la atención que en nuestro medio y en nuestra población el 83.2% estaba afiliado al régimen contributivo y solamente el 14.78% el régimen subsidiado, lo cual es muy diferente de lo que encontramos en la población general. Hablando de la distribución de grupo etario, como les hablaba, la literatura ha mostrado que conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo de complicaciones, pero también aumenta la frecuencia de la enfermedad. Y vimos cómo los pacientes quienes tenían mayor frecuencia eran los pacientes mayores de 12 años, seguidos por pacientes entre 1 a 5 años y posteriormente pacientes entre 5 y 12 años. Las manifestaciones clínicas, al igual que en los estudios en el mundo, la fiebre fue el síntoma reportado con mayor frecuencia, pero al hacer un análisis de síntomas agrupados vimos cómo predominaban los síntomas gastrointestinales seguido por los síntomas respiratorios. Este porcentaje difiere mucho del presentado en adultos, que es alrededor del 18%, pero también del reportado en otros estudios locales, en el que se habla de aproximadamente 35% de pacientes con síntomas gastrointestinales. En cuanto a los antecedentes, son muchos los antecedentes que se han postulado como factores de riesgo para mayor severidad, y en nuestro estudio tuvimos 31.2% de pacientes con algún antecedente de importancia. Esto pudiera asociarse a que se trata de un centro de referencia en donde se atienden pacientes con mayor complejidad. De estos, el más importante, al igual que lo reportado en el mundo, las enfermedades respiratorias, con un 40.8% de pacientes, que incluían pacientes con asma, displasia broncopulmonar y episodios sibilantes recurrentes. También fueron importantes pacientes con antecedente de parto pretérmino y antecedentes de neoplasias. Otro antecedente muy importante fue el estado nutricional, que se ha reportado en la literatura mundial, tanto para niños como para adultos, como un factor de riesgo importante. En nuestro caso tuvimos algunos inconvenientes, puesto que muchos pacientes ingresaron por una línea telefónica, lo que limitaba la toma de estas variables. Así también en algún momento de la pandemia, por el colapso de los servicios y por razones de aislamiento, los pacientes pediátricos debieron atenderse en lugares donde se atendían pacientes adultos sin contar con los medios ideales para la toma de estas medidas. De todas formas, la mayoría de los pacientes tenían un adecuado estado nutricional, seguida por un importante porcentaje de pacientes en sobrepeso y obesidad y solamente un 3% de pacientes en desnutrición. Los hallazgos al examen físico, la mayoría de pacientes no tuvo ningún hallazgo específico, seguido por inflamación faríngea, dificultad respiratoria, dolor abdominal, lesiones en piel y alteraciones en la auscultación pulmonar. Los paraclínicos se realizaban en el 35.03% de nuestros pacientes y hay un hallazgo en paraclínicos que ha sido muy importante y es la disminución de los leucocitos y de los linfocitos. En nuestro estudio vimos que solamente el 12.73% tenía leucocitos menores de 5.000 en comparación con otros estudios locales que han hablado incluso de leucocitos de leucopenia y linfopenia por más de 39%. Aquí hay que recordar que los niños a lo largo del año tienen muchas infecciones por virus respiratorios, como es el caso del virus sincitial respiratorio, adenovirus e influenza. Pero algo que ocurrió durante el 2020 es que gracias al aislamiento o a las medidas de protección para la prevención del SARS-CoV-2, la mayoría de estas infecciones no se presentaron y hubo una disminución del pico epidemiológico usual que se presenta a lo largo del año. Esto se refleja en la disminución de las coinfecciones, que solamente se presentaron en el 7.6% de nuestros pacientes,
y de estas solamente 5 correspondían a virus respiratorios. A 40 pacientes se les realizó radiografía de tórax y la gran mayoría tuvo una radiografía normal. Un hallazgo importante que se había reportado en la literatura, que era el vidrio esmeltado, fue muy poco frecuente, y el hallazgo positivo que encontramos en mayor cantidad fue el engrosamiento peribronquial. Este es un hallazgo importante, puesto que literatura reciente también ha mostrado que el engrosamiento peribronquial y el compromiso intersticial pareciera ser el patrón radiológico predominante en la población pediátrica, en comparación con los hallazgos de los adultos. Hablando un poco de la severidad, vimos que el 80% de los pacientes ingresó por la ruta de atención leve, lo cual es similar a lo reportado en estudios locales. El 32.48% de los pacientes requirió manejo hospitalario, datos similares a la literatura mundial, aunque son mucho menores a alrededor de un 53% reportado en estudios locales. El 72.5% ingresó a hospitalización de piso y el 23.5% requirió manejo en unidad de cuidado intensivo. En cuanto al tratamiento, son muchas las opciones terapéuticas que se han postulado. Sin embargo, son muy pocas las que han mostrado un beneficio real. Pese a ser una infección viral, en varios documentos se ha encontrado uso de tratamiento antibiótico, probablemente en casos de infección más severa, y se ha reportado aproximadamente en el 30% de los pacientes. Nosotros encontramos que utilizábamos antibiótico únicamente en el 14% de los casos, lo cual habla de una adecuada adherencia a las guías, pero también de el beneficio de las estrategias de uso racional de antibióticos. Se utilizó corticoide sistémico en el 7.6% de los pacientes, en inmunoglobulina y anticoagulación en el 3.9%. Solamente en un caso se usó ivermectina, pero fue para el tratamiento de una infección por parásitos y no para la infección de SARS-CoV-2. También encontramos que solamente hubo un 3.18% de pacientes que requirió intubación orotraqueal, 1.27% de pacientes requirió cánula de alto flujo, 2.54% soporte hemodinámico y 17.19% oxígeno por cánula nasal. Fue muy poco el porcentaje de pacientes que presentó alguna complicación, siendo la complicación más frecuente la complicación de origen respiratorio, seguida por la hemodinámica, y 5 pacientes presentaron síndrome inflamatorio multisistémico, que corresponde al 3.18% de pacientes, que es mayor respecto al 1% reportado de forma inicial, pero menor a estudios recientes que han hablado incluso de frecuencias mayores al 20%. Estos son nuestros pacientes, entonces, con una edad muy diferente. 3 de ellos fueron niños, 2 fueron niñas. La gran mayoría no tenía antecedentes de importancia. 3 de ellos tuvieron síntomas respiratorios, 4 de ellos síntomas gastrointestinales. Todos los pacientes tuvieron linfocitos bajos, con la mayoría con una proteína C reactiva aumentada. 4 tuvieron complicaciones respiratorias y hemodinámicas, y aunque al inicio no se había reportado la importancia de las complicaciones renales, 3 de nuestros pacientes presentaron esta complicación. El 100% de los pacientes requirió corticoide y el 40% inmunoglobulina y anticoagulación. Para concluir, es claro un aumento en la frecuencia de los casos de infección por COVID-19 en pediatría. Hay que resaltar que estas hospitalizaciones y complicaciones podrían representar una carga importante para la salud pública, y hay que valorar los síntomas gastrointestinales como una importante manifestación clínica en la población pediátrica y vigilar las complicaciones renales que se pueden presentar en pacientes que cursen con MIST. ¿Qué aporta este estudio? Por un lado, brinda información de las características clínicas en nuestra población, muestra la importancia de la adherencia a los protocolos de atención, promueve la realización de nuevos estudios para el conocimiento de la infección por SARS-CoV-2 y recalca la importancia del fortalecimiento del sistema de salud para una atención de calidad en la población pediátrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por el trabajo. Muy interesante que vimos los dos extremos de la vida. Nos hablaron los geriatras y luego nos hablaron los pediatras.
Y hay aquí por lo menos dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con que ustedes encontraron que ser pretérmino era un factor de riesgo. ¿En qué edades se presentaría esto? Es decir, ¿el ser pretérmino es un factor de riesgo a corto plazo o es un factor de riesgo a largo plazo? ¿Un niño de 6 años que fue pretérmino tiene más riesgo por haber sido pretérmino o esto se vio más en los más cercanos al momento del nacimiento? Digamos que, bueno, primero, muchas gracias por la pregunta. Por la forma del estudio, pues no es posible poder establecer si como tal constituye un factor de riesgo. Sin embargo, lo que encontramos es que sí había un alto porcentaje de pacientes que tenía el antecedente de haber sido pretérmino, más o menos el 30.6%. Eso puede estar en parte asociado a que el hospital es un lugar de referencia y gran parte de la población que tuvo un parto pretérmino que asiste a canguro en el hospital, pues consulta también después en la institución. Sin embargo, pues no se ha podido corroborar en la literatura mundial que este es un antecedente que predispone a una mayor severidad de la infección. Por lo menos a largo plazo, ¿no? Que es, sí, señor. Bueno, que es muy interesante esto. Y hay otro dato muy interesante y es que en la población, ustedes presentan la población con sospecha y de esa población con sospecha solo se confirmó la infección en 17%. Y lo primero que se me ocurrió después, claro, estos son niños y los niños tienen infecciones respiratorias con más frecuencia porque están más expuestos y luego eso explica que el niño con síntomas respiratorios altos va y solo el 17% terminan teniendo COVID. Pero ustedes mismos después presentan cómo no hubo esos picos por las enfermedades respiratorias por lo que estaban aislados. ¿Qué explicaría que tan bajo porcentaje haya tenido confirmación? ¿Cuáles serían las razones? Sí, pues en primer lugar, digamos que resaltar lo que usted mencionaba. Normalmente, una de las causas más frecuentes de morbilidad en pediatría son las infecciones respiratorias y tienen una tasa más o menos como del 11%. En el 2020 se vio que probablemente asociado a todos los cambios, esa tasa disminuyó más o menos al 4%. Entonces, y ahora nuevamente cuando los niños volvieron al colegio, esa frecuencia de infecciones respiratorias está aumentando. Entonces, lo primero en resaltar es que pues, esas medidas sirvieron tanto para COVID como para todas las otras infecciones. Por otro lado, pues digamos que nosotros testeamos una gran cantidad de pacientes que cumplían los criterios para la sospecha de la enfermedad, pero algunos que eran contactos asintomáticos, entonces, que eran contactos estrechos. Entonces, de repente eso también pudiese justificar que no se haya encontrado como una alta frecuencia de pacientes con enfermedad, porque no se ha encontrado que haya algún hallazgo o alguna cosa en cuanto al laboratorio que justifique que se encuentre la infección en una menor frecuencia. Sí, y probablemente es una, digamos, demostración de que los niños tienen menos riesgo de contagio porque a pesar de tener contactos positivos, terminaban siendo negativos y estaban asintomáticos. Bueno, muchas gracias, muy interesante estudio. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y siendo las 12:00 y en busca de ser muy cumplidos, vamos a terminar esta sesión. Agradecerles a los que participaron, agradecer a los expositores con trabajos muy interesantes y agradecer las preguntas que hizo el público. Y quiero desearles un muy feliz resto de congreso y espero que nos veamos pronto.